¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Hoy es lunes, excelente los lunes, con toda la energía para trabajar. Al igual que los viernes, hay que despedir toda la semana. A veces uno quiere levantarse por esa cantidad de noticias tan negativas que hay en el país, pero eso no lo tiene por qué doblegar. Tampoco le tiene que cambiar el espíritu de querer tratar de cambiar y de aportar en el país un granito de arena para que mejore la situación. Para muchos también es de tristeza porque a veces ha sido un fin de semana que se han dejado guiar o que se han excedido en algunos de esos, en los tragos, han cometido que algunos accidentes, están con sentimientos de culpa y todo esto. O sea, cada quien lleva su vida de la manera que considere que le va mejor. Pero esta tarde hemos invitado al equipo fuerte también, todo es equipo fuerte del CNA, incluso su coordinadora, como que no dejan aristas por ahí, no deja que nada se le escape. La coordinadora, la directora del CNA se encuentra en Nueva York, pero el equipo aquí, para como quien dice, no se le escape nada, hay gente que está haciendo análisis en relación a lo que ocurre en nuestro país. Y hemos invitado al abogado José Carlos Perdomo, ¿sí? José Carlos Perdomo, él es especialmente analista de la política criminal anticorrupción del CNA. Y al abogado Cristian Nolasco, quien está encargado de la auditoría. O sea, son dos expertos, se complementan precisamente en este tipo de trabajos. Y el tema principal es esa forma que se había venido insistiendo y que habían venido presiones también, incluso hasta de la embajada, de que se ratificaran las autoridades y que se nombraran las autoridades de los magistrados de segundo grado, pero también que se buscara la manera de cómo legalizar los nombramientos del fiscal general y el fiscal adjunto. Realmente se validó el proceso del fiscal general y el fiscal adjunto cuando solamente se habían nombrado por 9 personas. Y que en este caso se buscaron los 86 votos o los consensos para el resto de magistrados que hacían falta en el Tribunal Superior de Cuentas, en Unidad de Política Limpia, en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Instituto, en Unidad de Política Limpia, y hay otra por ahí, y la Fiscalía, ¿no? Que son 5. Realmente se utilizó todo ese proceso correctamente. Le vamos a pasar la consulta al abogado Cristian Nolasco, que es veedor social, si realmente, porque nos va a comentar un poco cuántas abstenciones hubo, de qué manera se manejó, si fue la manera correcta o no correcta. Pasaremos, igual, podemos conversar los tres. Cuando alguien quiera interrumpir, también no hay ningún problema. Porque se trata de dar una orientación, de ver qué es lo que pasó, si fue o no fue lo más adecuado, si se validó el fiscal general, ojo, que había sido de manera incorrecta escogido, su escogencia, se validó ese proceso. ¿Qué conlleva haber hecho eso a matacaballo? Nombrar magistrados en una sola tarde, noche, de 5 entes contralores del Estado tan importantes. Buenas tardes, abogado Cristian. Muy buenas tardes. Aprovecho a saludar a las personas que siguen la transmisión de ICN. Tal como usted lo mencionaba, el Consejo Nacional Anticorrupción desde el año 2022 viene dando seguimiento al funcionamiento y desempeño del Congreso Nacional para que la población hondureña conozca el trabajo que realizamos desde esta instancia de la sociedad civil. Hemos impulsado el mecanismo de incidencia ciudadana,
Justamente hace un mes aproximadamente presentamos el informe del Congreso que votamos al Congreso que tenemos, donde realizábamos una radiografía del tipo de poder legislativo que el día de hoy nos toca soportar a la población hondureña. Ahí identificábamos ciertas características. La primera de ellas decíamos que tenemos un Congreso Nacional autoritario, pero también es ineficiente, corrupto y burdo. Haciendo relación a lo que pasó la semana pasada, me voy a concentrar en la característica de que tenemos un Congreso Nacional autoritario, donde hay muchas prácticas antidemocráticas. Desde el CNA hemos venido analizando una tendencia y es que nos hemos quedado con una concepción clásica de democracia representativa, donde pareciera que cada 4 años elegimos a las personas que nos van a representar en el hemiciclo legislativo, pero el resto del tiempo se olvidan de que la población tiene necesidades, hay urgencias que atender con carácter prioritario. Como CNA, siempre apelamos y exhortamos a hacer ese paso a una democracia más participativa, donde a los diferentes sectores se nos involucre de las decisiones que toma el Congreso Nacional. La semana pasada, los diputados y las diputadas nos dieron cátedra de lo que no puede hacer un Congreso Nacional: elegir en una misma proposición de nómina, en un mismo día, autoridades de 5 instituciones tan importantes, muchas de ellas que convergen en el marco de la prevención y el combate a la corrupción. Usted iniciaba realizando una pregunta y es: ¿se cumplió el procedimiento que establece la normativa? ¿Se cumplieron principios constitucionales en la elección de estas autoridades? Como consejo hemos valorado que hay mucha debilidad. El Congreso Nacional está realizando elecciones donde no nos están garantizando participación ciudadana, que es uno de los elementos claves de la democracia. Además, los procesos que está llevando a cabo el Congreso Nacional no le están generando certidumbre, confianza, credibilidad y legitimidad a la población hondureña. 5 instituciones, autoridades de esos 5 organismos fueron electos en un solo día, pero resulta que la población hondureña no conocemos los perfiles. Aquí me gustaría centrarme en algo bastante importante: la meritocracia, ese principio básico que debe prevalecer en las elecciones que realiza el Congreso Nacional. A mí me gustaría decir en esta tarde, el Congreso Nacional no conoce sobre meritocracia, pero realmente no es así. La conocen muy bien. Lo que pasa es que no les conviene. Como no les convienen, proceden a hacer elecciones basadas estrictamente en criterios políticos partidistas. Es decir, los candidatos y las candidatas se analiza a las filas de qué partido político pertenecen y ese va a ser el criterio que toman en cuenta para finalmente elegirles en el Congreso Nacional. Si nos centramos de manera específica, el Ministerio Público, que había sido electa a las autoridades por una comisión permanente, ahora ya fueron ratificadas en sus cargos, pero seguimos viendo esa maniobra política de mover piezas, mover claves. Vea usted, y para que la población hondureña también lo sepa, solo es movimiento de fichas. Vemos como dos ex comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública pasan a integrar ahora la Unidad de Política Limpia. Y vemos como el fiscal general adjunto pasa a integrar el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces estamos viendo a un Congreso Nacional que mueve sus fichas políticas según se mueven los intereses políticos, precisamente. Ahora bien, fíjese que antes de darle la palabra al abogado Perdomo, mire, ahí está lo que señala usted. Nuevas autoridades, Ministerio Público, lo que se movieron fueron fichas, como dice usted. Algunos han dicho, han estado aplicando la teoría del ajedrez y en la teoría del damero, que en la teoría del ajedrez realmente son pensadas, cada pieza tiene su movimiento. Pero aquí lo que movieron fichas, o sea, como que parece que es una sola mano que mueve la ficha y que no, y sin pensarlo solamente cambia de puesto. Pero usted habla de meritocracia, fíjese, y nos vamos a ir a esta palabra. Realmente, y esto ha sido atávico en el Congreso Nacional. Si no, fíjese usted en la meritocracia de los requisitos que se necesitan para ser diputado. Desde ahí hay que partir. Usted dice, si no hay meritocracia en el Congreso Nacional, no aplican ese criterio para hacer los nombramientos. Si los mismos diputados, hay problemas de meritocracia, la gente que se escogió como diputada, ¿no le parece, abogado Nolasco?
Usted ha apuntado un punto bastante importante y centrándonos en la meritocracia, cuando el Congreso Nacional procede a hacer elecciones, casi siempre estamos viendo a qué partido político pertenecen los candidatos. Y hay que decirlo de manera clara, son los tres partidos políticos que representan las mayores fuerzas políticas en el hemiciclo legislativo. Entonces vemos elecciones donde los candidatos se identifican según pertenezcan al Partido Libertad y Refundación Nacional o al Partido Liberal. Pero nadie nos habla de trayectoria académica, nadie nos habla de trayectoria profesional, de las capacidades gerenciales que tienen los candidatos. Hay que recordar que llegan a instituciones para dirigir a un equipo. Nadie nos habla también del comportamiento ético y los valores que caracterizan a esas personas que se están postulando a cargos tan importantes. Entonces, vemos cómo el principio de meritocracia es burdamente y descaradamente desplazado para analizar otros parámetros como la afiliación política de los candidatos. ¿Cuál va a ser el resultado? Indudablemente que no se va a fortalecer la institucionalidad. Un candidato o una candidata que llega a una posición de poder tan estratégicas como estas instituciones, pero que sabe que tuvo un padrino político para ascender, seguramente va a obedecer a ciertos favores, va a obedecer a una línea partidista y entonces dejará de hacer su trabajo como corresponde en el marco de los parámetros constitucionales y legales, y el resultado va a ser que Honduras poco o nada va a avanzar en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, porque si analizamos el Ministerio Público, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Unidad de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas, todas tienen un valor agregado e importante en la lucha contra la corrupción. Pero ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, si nos retrotraemos al índice de percepción de la corrupción que presenta Transparencia Internacional, vemos cómo Honduras sigue estancado y le está costando mucho avanzar, pero es que el Congreso Nacional tampoco está haciendo algo para aportar a esa lucha contra la corrupción. Sí, abogado José Carlos, realmente, ¿qué puede usted colegir en relación a esta información? ¿Cómo se da esa elección? ¿Qué puede entresacar o qué hay entre líneas de eso, haberlo hecho tan rápido? Primero que hubo una parálisis legislativa, que no sé si duró, ¿qué? Más de 3 meses. Y luego que en una noche se elijan todos. Usted que maneja la política criminal anticorrupción, o sea, del CNA, ¿qué nos puede decir en relación a esto? Buenas tardes, abogado. Gracias por compartir aquí con nosotros en el programa Analistas de la Noticia a través de ICN. Muy buenas tardes, un saludo a la población hondureña que nos sintoniza. Estoy muy agradecido por la invitación y quiero comenzar diciendo que es sumamente triste, creo que para la democracia del país, que nosotros sigamos siendo uno de los países a nivel latinoamericano que sigue utilizando mecanismos meramente políticos para la elección de funcionarios en un segundo grado. Y mire qué interesante lo que usted nos menciona. Efectivamente, hubo una parálisis legislativa para poder hacer la selección y nombramiento de un fiscal general y un fiscal general adjunto, donde hubo una interpretación, a mi consideración, muy vaga del texto constitucional. Y quiero partir diciendo de que la Constitución de la República, si bien es cierto, por una reforma que se realizó a la misma por parte del Congreso Nacional, la interpretación del texto constitucional se hace a partir del Pleno de Magistrados. Y usted podrá ver que la interpretación que hizo el Congreso Nacional fue a partir de 9 magistrados que a través de la activación de una comisión permanente tras una dilatación del proceso de selección y nombramiento, según lo que establece la misma Constitución, se tomó esa atribución para poder seleccionar lo que fueron interinatos para este ente de persecución de la acción penal pública. Consecuentemente, vemos cómo esa fórmula que se tenía presupuestada antes de la parálisis terminó siendo la misma fórmula que ahora se seleccionó y se nombró ya en propiedad a cada uno de ellos. Pero lo que usted menciona se hizo en una sola noche, se hizo a través de un paquete de nominaciones y tuvimos la elección y nombramiento de otras titularidades a partir muy probablemente de negociaciones políticas. El impacto que genera tener mecanismos de selección meramente políticos no solo genera lo que acaba de mencionar el abogado Nolasco, sino que también la desconfianza de la población de poder asistir o recurrir a estas instituciones democráticas para poder resarcir o en su derecho conculcado o en su derecho violado, ¿no?
Entonces, el impacto que esto genera es seguir teniendo la desconfianza de la ciudadanía de poder asistir ante estos entes, ya sea ante un ministerio público, ante un instituto de acceso a la información pública, ante una unidad de política limpia, para poder nosotros tutelar el tema de los derechos. Pero por otro lado también vamos viendo el conflicto de interés partidario que esto puede generar a través de las mismas acciones que se desprenda de la misma institucionalidad. Y ponemos en tela de juicio cómo un fiscal general o un fiscal general adjunto pueda llegar a presentar líneas de investigación objetivas, imparciales, en plazos razonables a personas que han cometido actos contra la administración pública. Consideramos desde el Consejo Nacional Anticorrupción de que los mecanismos que se deben de implementar tienen que atender a una meritocracia, pero esta meritocracia también tiene que ir atada a la participación ciudadana. Al final, la Constitución de la República establece procedimientos claros, por ejemplo, en el tema de selección y nombramiento del fiscal general adjunto. Cuando nosotros incumplimos estos procedimientos constitucionales, lo que nosotros logramos hacer es lo que se conoce en derecho constitucional como la juridificación de la vida política y el conflicto social latente. ¿Qué quiere decir esto para que nos entienda la ciudadanía? Que las decisiones que vienen por parte de los órganos constituidos, los poderes del Estado, no solo impactan en la vida social, sino que también impactan en los conflictos que se generan a partir de la incertidumbre por un incumplimiento del texto constitucional, por lo cual no solo la vuelven inconstitucionales, sino que de una u otra manera condiciona la vida en una paz, en una democracia como debería de ser, y comienza aún más a generar esa polarización social y esos conflictos de intereses partidarios que se trasladan lastimosamente en perjuicio del bienestar común. Sí, ahora bien, se ha dicho, bueno, aquí lo que trascendió es que hubo negociaciones, cabildeos y que todo fue escogido como lo ha dicho el abogado Nolasco. Pero, ¿qué pasa? Digamos, se dice que el fiscal general movieron la pieza, quitaron a Morazán, pusieron al otro abogado, a Cabañas, y uno el Partido Libre, un partido liberal. ¿Y qué pasó con esa negociación que se hablaba del coordinador de fiscales, que decía que le iba a pertenecer al Partido Nacional? ¿Hay alguna ley que dice cómo es la elección del coordinador de fiscales? ¿Quién lo escoge? Si realmente, porque al parecer habían pretensiones constitucionales de la escogencia también de ese cargo, que es bien importante. Y además, ¿quién lo puede quitar también? Porque se habló de que al principio lo nombraba el fiscal general, pero tiene que ser al momento de trasladarlo o quitarlo y cambiar a otra persona, tiene que ser por medio de los dos. ¿Hay algún apartado en alguna ley del Ministerio Público que diga eso? ¿O realmente son negociaciones bajo la mesa y que, como pueden cumplirse, no se pueden cumplir? ¿Qué saben sobre esta situación? ¿O qué es lo que dice la ley en cuanto a la elección de el director de fiscales o el coordinador de fiscales dentro del Ministerio Público? Abogado Perdomo. Bueno, efectivamente la ley del Ministerio Público es muy clara y establece que el nombramiento del director de fiscales es a partir del titular del Ministerio Público, en este caso el fiscal general. Sí. No hay excepciones, no hay otros escenarios que no sea ese hasta el momento de hoy. Y aquí queremos ser muy claros como Consejo Nacional Anticorrupción, el respeto a la cultura de la legalidad. Porque la ley es clara, la ley establece los parámetros, las leyes al final generan límites del control del poder. Y esto lo que nos permite es tener un balance o un check and balance para poder frenar el poder absoluto o autoritario, establecer límites, que estos límites sirvan para que operen de una manera eficiente la institucionalidad democrática. En ese sentido, la negociación que se puede realizar a través de una reforma que se podría dar en la ley del Ministerio Público, o incluso se hablaba en algún momento de establecer un rango de selección constitucional al director de fiscales. Para mí lo que se iría generando es precisamente creación de más mecanismos políticos en vez de establecer normativas que regulen la meritocracia. Y lo que va a seguir generando esto es de lo que estamos hablando. Al final consideramos que el respeto a la cultura de legalidad, el respeto a los límites constitucionales y legales, lo que nos va a generar al final es tener gente capacitada en los cargos y tener unas institucionalidades que funcionen
y operen de la manera que espera la población hondureña. Por lo tanto, irse de otra forma o crear mecanismos distintos para poder llegar a negociaciones políticas donde exista repartición para 3 partidos políticos, para 4 partidos políticos, 5 partidos políticos, lo que va a seguir generando es un detrimento a la misma democracia participativa, a la misma democracia representativa, pero lastimosamente vamos a seguir cayendo en más índices de impunidad, en más índices de corrupción y al final la inoperancia y la inestabilidad en la gobernabilidad de las mismas instituciones públicas. Abogado Nolasco, siempre sobre la misma consulta. En efecto, ya el abogado Perdomo adelantaba algo bastante importante, principio de legalidad. Si nos remontamos de forma clara a la Constitución de la República, podemos tener como ejemplo el artículo 321, que dice que las autoridades no tienen más atribuciones que aquellas que le fueron concedidas por la ley. Es decir, no puede el Congreso Nacional, que además debe dar ejemplo de cumplimiento de la normativa, proceder a la elección de una autoridad fuera de un procedimiento que no lo establece ni la Constitución de la República y en este caso la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ese es el escenario ideal. Sin embargo, ya existe demasiado antecedente de que el Congreso Nacional poco o nada le interesa el cumplimiento de la normativa porque ya hemos visto cómo procede a hacer elección de autoridades saliéndose del marco normativo. Podemos hablar de muchos ejemplos. El Ministerio Público es uno de ellos. Cuando una comisión permanente elige a esas autoridades fuera del tiempo correcto, porque tuvo 2 meses para hacerlo, pero no procedió de esa manera. Yo le puedo hablar, por ejemplo, de la Unidad de Política Limpia, donde las autoridades salientes terminaron su periodo el 30 de mayo de 2023 y el Congreso Nacional los vino a nombrar hasta febrero de 2024. Entonces, claro, ahí estamos viendo a un poder legislativo que no le interesa la institucionalidad, o en todo caso no le interesa proceder a la elección de las autoridades hasta que tiene a su pieza fundamental en ella. Hablando un poco sobre participación ciudadana, porque sí es un elemento que tenemos que traerlo a colación con mucha frecuencia. Yo le puedo hablar desde la experiencia del Consejo Nacional Anticorrupción. Estos procesos deben de obedecer a la participación de las instancias de la sociedad civil y de cualquier ciudadano o ciudadana que simplemente esté interesado en darle seguimiento a cómo el Poder Legislativo elige autoridades. Para hablarle de forma clara, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, que es la normativa que regula el procedimiento para elegir a los comisionados de la Unidad de Política Limpia, habla del principio de participación ciudadana y dice textualmente que durante todo el proceso debe de garantizarse el acompañamiento de las instancias de sociedad civil. ¿Cuál es el resultado? No nos dan la apertura. El Consejo Nacional Anticorrupción en su momento remitió una solicitud a la comisión especial que nombró el Congreso Nacional para elegir a los comisionados de la Unidad de Política Limpia, sin embargo nunca obtuvimos respuesta. Cuando queremos participar y estar presente en esos procesos de elección para ver cómo se desarrolla la votación, tampoco nos dan la apertura. Y vea usted, estamos hablando de un Congreso Nacional que eminentemente es un órgano político. Como Consejo Nacional Anticorrupción, eso no lo desconocemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las negociaciones se llevan a cabo debajo de la mesa. Nunca se transmite por una red social, nunca se transmite por el canal del Congreso Nacional las discusiones que tienen los partidos políticos para elegir estas autoridades. Y la respuesta realmente no es complicada, sino sencilla. Es porque no se basan en criterios objetivos, sino que se basan en criterios de militancia política. Entonces, ese es el resultado y ese es el tipo de Congreso Nacional que tenemos al día de hoy. Incluso en el proceso de elección de las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas también podemos seguir hablando de vicios que entiendo que en su momento lo iremos abordando. ¿Cómo no? Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno nos comentan por qué no hubo audiencias públicas, por qué no hubo listado de gente que aspiraba a esto, porque ¿qué pasó con todo ese proceso? Si bien es cierto, habían presiones por la escogencia, no se respetaron los procesos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el trasfondo? ¿Qué es lo que hay al escoger y al nombrar todo esto de un solo a matacaballo? Al retorno.
Seguimos con el tema, interesante tema porque lo vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes porque esto conlleva a tratar de indagar un poco qué es lo que hay en el fondo en este tipo de negociaciones. Se pusieron de acuerdo los tres partidos mayoritarios, en este caso, y se repartieron los puestos. Ahora, ¿a qué obedece que se haya ido tan rápido? Cuando la embajadora se dijo en su momento que esperaba que fuera lo más importante, la agilidad, en que esperaba que se diera conforme a las leyes del país, aquí hubo mucho malestar. Dicen que es intromisión, que es eso, pero aquí yo creo que ya no dijeron nada, donde dice: nos complace el restablecimiento del orden normal en el Congreso Nacional de Honduras, con el nombramiento de nuevos funcionarios que se encargarán de preparar, oiga bien, lo principal que pone ahí: preparar elecciones libres, justas y transparentes. Están muy preocupados por las elecciones, tengo entendido. Luchando contra la corrupción, no es necesariamente el Ministerio Público, ¿cierto? Porque ahí está el Tribunal Superior de Cuentas, está la misma Unidad de Política Limpia y están las otras instituciones. Y abordando las causas fundamentales de la migración. Esperamos apoyar esos esfuerzos. Ahora, aquí nos preguntamos nosotros, ¿a qué se debió esa rapidez con la que se hicieron esos nombramientos? ¿Se validó al fiscal general? Porque eso fue lo que se hizo, validar al fiscal general que no había sido electo de la mejor manera. ¿O estoy equivocado, abogado Perdomo? No, no estoy equivocado. De hecho, nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción, nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y queremos aclarar ante la ciudadanía hasta el día de hoy. La Sala de lo Constitucional no ha resuelto el recurso presentado y dentro de la justificación y argumentación técnica y jurídica, nosotros precisamente establecíamos el quebrantamiento del principio constitucional referente al procedimiento de selección y nombramiento, dado que por un tema de causales o criterios de temporalidad referente al plazo establecido, no en la Constitución taxativamente el plazo, pero sí el marco de tiempo que tenía que estar la persona en la titularidad y referente a la activación de la comisión permanente, este ente, al ser un órgano que conoció el hecho del conflicto jurídico posterior al nexo por el cual se originó el conflicto como tal, corresponde un tema de incapacidad absoluta de poder precisamente tomar atribuciones o decisiones de hechos que en el momento de su conformación no se encontraban vigentes. Por lo cual el órgano, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Justicia Constitucional, competente para tomar esta decisión era el Congreso Nacional a través de su pleno. Por lo cual, al ser una decisión de carácter legal o ser una ley por un órgano incompetente, esto lo vuelve como una causal de inconstitucionalidad. Abogado Nolasco. En efecto, venimos hablando de debilitamiento institucional en todos los sentidos. Creo que al hablar de las 5 instituciones cuyas autoridades se nombraron la semana pasada, podemos hablar de ciertos procesos que requieren un fortalecimiento para ir construyendo una democracia y un verdadero Estado de Derecho. Me quiero centrar, licenciado, en hablar un poco sobre cuál es el estatus de estas instituciones. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción hemos estado dando ese seguimiento frecuente. De hecho, yo no quiero perder la oportunidad para invitar a la población hondureña que visite la página www.mic.cna, donde encontrará los diversos informes que constantemente estamos presentando. Si nos centramos en el Ministerio Público, hay que recordar que acaba de salir de una crisis institucional, una huelga de fiscales que paralizó el adecuado funcionamiento de ese órgano de persecución penal que es tan importante para defender los intereses de la población hondureña. Luego viene un proceso viciado de elección de sus autoridades que también impacta negativamente en el rol que cumple el Ministerio Público.
Pero es que si nos vamos, por ejemplo, al Instituto de Acceso a la Información Pública, también vamos a encontrar debilidades. Recordemos que estuvimos más de 2 meses sin estar habilitado el portal de transparencia, porque constantemente los comisionados denunciaban que no tienen el presupuesto suficiente para cumplir su cometido de forma correcta. Pero veamos qué pasa aquí. 2 de los comisionados salen del instituto y ahora integran la unidad de política limpia. Es decir, que se incorporan 2 nuevos comisionados quienes deben de comenzar primero a conocer la institución para luego intentar resolver los problemas. Es decir, que ahí hay un tiempo de retraso considerable, donde probablemente vamos a tener un instituto que además de no tener el presupuesto adecuado, no va a seguir dando resultados porque justamente han sido recién nombradas sus autoridades. La unidad de política limpia, desde mayo del año pasado, se tuvo que haber renovado su pleno y se vino a hacer hasta febrero, de 2024. Es decir, casi un año después, y estamos hablando de una unidad de política limpia que ha dado muy pocos resultados. Incluso se está ventilando un juicio contra el expresidente, donde muchas de las acusaciones es de la penetración del dinero del narcotráfico en las campañas políticas. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué estaba haciendo en su momento la unidad de política limpia? ¿Será que está cumpliendo con ese rol que le da su normativa? ¿Será que está cumpliendo a cabalidad con las aspiraciones que tuvo la Maxi en su momento? Porque la unidad de política limpia es producto de los fuertes impulsos que hacía en su momento la Maxi para mejorar todo el sistema de corrupción que nos estaba afectando. Si hablamos del Tribunal Superior de Cuentas, en el febrero del año 2023 se eligió al ex magistrado Roy Pineda como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que el pleno del tribunal estaba desintegrado hace un año, y hay que recordar que al ser un órgano colegiado se necesitan de 3 magistrados para tomar la decisión. ¿Cuál es el resultado tangible? ¿Cómo lo estamos viviendo los ciudadanos que estamos afuera de la institución? Estamos viendo que no se le está dando trámite a los expedientes que contienen pliegos de responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal por un acto de corrupción. El Tribunal Superior de Cuentas seguramente no está resolviendo delitos o no está ayudando a resolver delitos como la malversación de caudales públicos, por ejemplo, u otros delitos de orden financiero que conoce con ocasión de las atribuciones que debe de cumplir porque tenía a su pleno desintegrado. Veamos cómo funciona el Congreso Nacional. Elige al magistrado Roy Pineda como miembro del Corte Suprema de Justicia y hasta un año después viene a encontrar su sustituto para que finalmente el tribunal pueda operar de forma eficiente. El resultado, muchos expedientes rezagados. Y por último, el Tribunal de Justicia Electoral. Lo mismo sucedió, la ex magistrada Gaudí Bustillo fue electa miembro de la Corte Suprema de Justicia en febrero del año pasado y hasta este momento no se había electo a su sustituto, hasta que mueven una pieza y pasan al abogado Mario Morazán para integrar el tribunal. ¿Y cuáles son las debilidades que tiene el tribunal? No tenemos una ley procesal electoral donde puedan encontrarse las funciones que deba de cumplir para finalmente garantizarnos procesos electorales limpios y que nos brinden ese sentido de confianza a la población hondureña. Entonces, sí podemos hablar de 5 instituciones que están plenamente debilitadas, pero que no se están eligiendo los mejores perfiles para conducir los destinos de las mismas, sino que estamos viendo esa práctica sucia de elegir a personas según su tinte o color político. Abogado Perdomo, y esto de que haya estado mucho tiempo caído los portales de transparencia ha permitido permear el sistema, o ha permitido más bien dejarlo con la falencia para realizar compras como lo hizo recientemente Diario El Heraldo, una publicación que hizo sobre unas compras que son sumamente exageradas, incluso hasta de refrescos, que dice valorados en 1.610 lempiras cada uno, otros más de 1.700, arreglos florales más de 89.000 lempiras y hasta impresiones de fotografías de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, casi con un valor de 20.000 lempiras. Son algunas de las compras que las Secretarías de Estado realizaron en ausencia de la figura de comprador público certificado. Y entre otras adquisiciones figuran decoraciones navideñas, drones, galletas, boletos aéreos que incluso al inicio se estaban comprando hasta en una agencia ferretera, una distribuidora ferretera, pulseras, maquillajes, instrumentos musicales, entre otros, que no se ha detallado cuáles
qué es lo que hay entre otros. Y se detectaron compras que se realizaron desde varias secretarías con signos de sobrevaloración durante noviembre y diciembre, luego que el mismo gobierno eliminó el CPC, que funciona precisamente para regular las adquisiciones y evitar la corrupción. ¿Qué seguimiento se le ha dado a esto? Se habla de más de 36.000 millones se erogaron en 58 días en al menos 4 secretarías que realizaron compras superiores a los 1.000 millones de lempiras. Realmente esto, se hizo esto, luego se nombraron prácticamente a todos los magistrados de elección, de selecciones secundarias. Sí, no, definitivamente el Consejo Nacional Anticorrupción, y fue algo que siempre se mencionó, incluso cuando presentamos el informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana, se resaltó el hecho de que el portal de transparencia estuvo caído alrededor de 3 a 4 meses, en los cuales pues la ciudadanía hondureña, las organizaciones de sociedad civil interesados en el tema de transparencia y la correcta gestión del erario público no podía tener acceso a esa información. Y en un país donde debe de existir precisamente la confianza ciudadana, es muy complicado poder detectar o poder visualizar un buen funcionamiento de un instituto de transparencia de información pública cuando tienes caído el servidor durante 3 meses. 3 meses donde se estuvo erogando fondos públicos, donde el Congreso Nacional, hasta el mes de octubre, nosotros podemos visualizar más de 118 mil lempiras que se invirtieron en temas de subvenciones. De octubre a diciembre no se tuvo información. Y la información que se tiene no se sabe qué diputado se le dio, no se sabe en qué se invirtió y mucho menos si le quedaron esos fondos. Entonces consideramos que precisamente la política integral de transparencia y combate a la corrupción debe ir en torno a crear esos mecanismos y los recursos técnicos y logísticos que eviten o prevengan tener este tipo de circunstancias. Y si no se hace, entonces estamos viendo que esa política integral de transparencia y lucha contra la corrupción definitivamente está fallando o probablemente no se tiene el interés de fortalecerla. Por lo tanto, este tipo de hechos lo que sigue generando, como lo venimos mencionando, ese debilitamiento y esfuerzos que se pueden entender para poder combatir la corrupción, pero más importante, que la ciudadanía tenga de acceso y de oficio precisamente en qué se invierte cada uno del dinero que proviene de impuestos y que forma parte del erario público. Sí, cuando esos juicios se van a secretividad y todo esto, he escuchado decir a abogados que porque no tienen las pruebas suficientes y que seguramente se fallan. Pero ¿qué ocurre? Digamos esto, esta elección realmente ha sido calificada como un gran pacto de impunidad también. Y eso lo dijeron diputados de Libertad y Refundación, no lo dijeron diputados, no lo dijeron diputados ni siquiera del partido Salvador Narrala, sino del PCH, que también sí lo secundaron, obviamente porque están definitivamente en oposición y siempre se quedan fuera de la repartición. Pero miembros del Partido Libertad y Refundación, como en este caso el Chele Castro, Edgardo Castro, y el propio Jorge Calix, veamos qué fue lo que dijeron en su momento, pues. Nosotros no conocíamos a las personas que estaban nominando a los diferentes cargos. Y a Harry Dixon le negaron un derecho de ser fiscal general de la República, a pesar de su experiencia, a pesar de todo lo que él tiene, y pusieron un regidor de un municipio de aquí de Francisco Morazán. Entonces no pusieron legalmente a una persona que tuviera los requisitos necesarios para ser fiscal general de la República. Aquí pusieron al primer bruto que antes no fueron a recoger unos trabotas y ponerlo ahí de fiscal general. Y esa votación de hoy costó $50 millones negociados por Tito Narria Fura anoche en Casa de Gobierno junto con Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro. ¿Negociaron ayer, diputado? Ayer negoció. Narria Fura fue a entregar el Partido Nacional, los va a dejar arriba. Hey, aquí está, agarren a todos los que quieren, pero ayúdenme con esto que necesito aquí en la corte de $50 millones. ¿Y las amnistías se negociaron ahí también? Ahí se negoció todo, hermano, de noche. Era el lugar, los amaneceres de antes. Ahí decían todas las picardías. ¿Cuántos no votaron de ustedes, diputado? No, nosotros votamos los 9. ¿En abstención? Claro, porque esa era la instrucción. ¿Quiénes? Era la instrucción
fiscales. ¿Quién es, diputado? Nosotros, ahí hemos estado permanentemente los 9 que somos. Aquí hemos estado. Ya llevamos 2 años aquí en el Congreso y nos hemos mantenido los mismos 9. ¿Es bruto nuestra vota, diputado? Ah, ¿Es bruto? solo comparé que nuestra vota no tiene título de abogado. Tiene dignidad porque es una persona, pero aquí agarraron a cualquier perico los palotes y le dieron pozo al fiscal. La otra cosa que no me gusta es la forma. 5 órganos se escogieron en una sola elección. En una sola. Si esto lo hubiera hecho el Partido Nacional libre, ya le hubiera incendiado aquí adentro, hubiera metido fuego a la Constitución. Lo que era malo hace 4 años sigue siendo malo hoy y seguirá siendo malo mañana. Así de sencillo. Tenemos que decir las cosas y ser valientes. ¿Que nos van a criticar? Sí. ¿Nos van a caer encima? Sí. A mí me amenazaron antes y me dijeron, te vamos a meter preso. Y ustedes los escucharon cuando hablaron. Ustedes los escucharon cuando hablaron. Se van a venir contra mí. No tengo ningún problema. No podría dormir tranquilo si no hubiera dicho lo que dije hoy. Porque es lo mismo que hubiera dicho si el presidente del Congreso hubiera sido un nacionalista y estuviera leyendo esa moción. Bien. No somos nosotros, no son ustedes los analistas que tenemos esta tarde, sino que son diputados del propio Congreso Nacional que denuncian ese pacto de impunidad. Reaccionó don Narria Fura también sobre eso, porque dijo que él no tenía y que no necesitaba nada de eso. Pero en el fondo no sabemos cómo, o sea, hay información que uno quiere cuadrar y dice uno, ¿qué puedo pensar en relación a esto, abogado Perdomo? Mire, creo que al final un pasado reciente que a nosotros nos llenó hasta un poco de confianza fue cuando se hizo la elección y nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Recuérdese que en aquel momento se creó una ley porque generalmente existían reglamentos que las juntas nominadoras iban creando para regular el proceso, ¿no? Ahora se formó una ley, esa ley con criterios y principios básicos para poder catalogar a una persona no solo por su expertise, sino que también por la ética, por el nivel o el grado académico que tenía esa persona, y que la junta nominadora hizo un trabajo para poder, con esos criterios que fueron públicos, donde hubieron tachas, donde hubieron señalamientos, personas descartadas, estableció un listado que a consideración de esos criterios eran las personas mejor evaluadas y llegó al Congreso Nacional. En ese procedimiento tendrían que haber mejoras. Estamos muy de acuerdo que tendrían que haber mejoras, pero el procedimiento fue un avance. ¿Qué pasó cuando llegó a las manos del Congreso Nacional? El Congreso Nacional hizo una reevaluación de lo que ya había hecho la Junta Nominadora y vimos que los perfiles que vinieron de la Junta Nominadora eran totalmente distintos a la reevaluación del Congreso Nacional. Y seleccionaron y nombraron no a los mejores notas, nombraron a las personas que consideraban que debían pertenecer a la Corte Suprema de Justicia. Esas réplicas, como usted lo ve y hablamos de meritocracia, son las que se van implementando en el transcurso de la selección y nombramiento. ¿Y por qué no vemos el fortalecimiento de una ley similar para elegir un fiscal general o un fiscal general adjunto? Ya hay un procedimiento. ¿Por qué no fortalecemos un procedimiento meritocrático para evaluar esos perfiles? Porque eso no se traslada a los demás órganos de segundo grado, para poder garantizar que existe un proceso de evaluación, y no solo es el tema meritocrático en el tema de la trayectoria profesional, sino que también los valores morales, los principios éticos que sean público reconocimiento y que nosotros como ciudadanía podamos ser parte de ese proceso. Eso le da legitimidad a la titularidad de cada una de estas personas. Eso cumple con el artículo 323 de la Constitución y el artículo también, el artículo de la configuración de lo que es nuestro Estado, nuestra forma de gobierno, artículo número 1, 2, 3, 4. Precisamente bajo esa línea deberían de generarse esos nombramientos. Esos señalamientos que usted escucha de los diputados, ya sea de las diferentes bancadas sobre este conflicto, es un mismo conflicto que se genera a partir del hemiciclo legislativo, donde es el principal órgano de debate, pero no de debate político, no de debate de intereses partidarios. Es un debate que debe de ser constructivo en base a lo que establece, mire, este texto constitucional, que es un estatus de protección mínima para los hondureños.
donde, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, reflejan lo que es la voluntad del poder soberano trasladado en un texto escrito, que es un estatus de protección mínima. Bajo esos principios deben ser sus nombramientos. Y no lo dice el Consejo Nacional Anticorrupción, lo dice la misma Corte Suprema de Justicia, lo dice este texto constitucional que no se lee, sino que se estudia. Y si probablemente ese principio de estudiar la Constitución fuera para cada uno de los diputados, nosotros tendríamos mejores resultados. Se pueden obtener, pero debemos de... Bien. Hemos ahí perdido un contacto, pero ya más o menos tenemos la idea un tanto clara. Abogado Nolasco, ¿qué tiene que decir en relación a este tema? Complementando lo que ya mencionaba el abogado Perdomo, desde el Consejo Nacional Anticorrupción hemos apuntado que no tenemos el Congreso Nacional que esperábamos cuando fuimos a ejercer el sufragio hace un par de años. Tenemos un poder legislativo que sigue replicando las malas prácticas. Me gustaría retrotraer lo que mencionaba mi compañero y decía, tuvimos una junta nominadora en el caso de la Corte Suprema de Justicia que brindó un puntaje a los candidatos y luego viene el Congreso Nacional y modifica ese puntaje. Ahí estamos viendo definitivamente malicia. Malicia en el sentido de que tenían un candidato desde antes y ese tenía que quedar y no existía otra manera. En el caso de la Unidad de Política Limpia, supimos que hubo candidatos y candidatas que se postularon, que fueron a entrevistas públicas. La ley que regula el proceso habla que debe de darse un puntaje a los candidatos y a las candidatas. Eso poco o nada le importó al Congreso Nacional. La población hondureña no conoce esas calificaciones que obtuvieron los candidatos. En el caso del Tribunal Superior de Cuentas sucedió exactamente lo mismo. Se abrió un periodo de convocatorias, se presentaron postulaciones, pero no supimos de entrevistas públicas donde se garantizara, por ejemplo, la asistencia de las instancias de sociedad civil. En el caso del CNA tenemos toda una capacidad instalada para revisar los perfiles de los y las candidatas. De manera reiterativa estamos insistiendo al Congreso Nacional que nos permitan aportar desde las expertices que tiene el equipo colaborador de esta organización. Sin embargo, eso no les interesa. Me gustaría mencionar, y creo que aquí yo traslado algo que la población hondureña seguramente lo piensa de la misma forma. Nos gustaría tener un Congreso Nacional donde el debate recaiga sobre cuántas maestrías tiene un candidato sobre otro, por ejemplo. O que el debate recaiga entre cuáles han sido los actos que han puesto a prueba los valores y la ética de los candidatos en caso de que hayan ocupado otros cargos públicos con anterioridad. O nos gustaría saber cuáles son las habilidades de liderazgo que tienen las diferentes personas que se postulan. Pero no, este tipo de debate no lo lleva a cabo el Congreso Nacional. Y ya hemos sido reiterativos en el sentido de decir que todo se basa en criterios de militancia partidaria, que no son excluyentes con el perfil académico y con la trayectoria profesional de los candidatos y las candidatas. Pero no es el Congreso que tenemos. Sí. Tenemos un Congreso, por ejemplo, donde incluso nos cuesta ir a presentar un oficio. El Consejo Nacional Anticorrupción se quiere acercar a la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, buscamos los métodos, buscamos las estrategias, enviamos las comunicaciones y no estamos recibiendo una respuesta que nos dé esa puerta para ejercer nuestro derecho a la veeduría ciudadana. Es decir, tenemos un Congreso del pueblo, pero con las puertas cerradas. Abogado Nolasco, para concluir, porque ya estamos casi al cierre del programa, brevemente, la pregunta va para ambos. ¿Tuvo que ver o tiene algo que ver esto de lo que está ocurriendo en Nueva York para que se haya aupado el Congreso Nacional y agilizar todo ese tipo de trámites? ¿Y qué conlleva a esto? Podría hacerse ya, si están listos en todo y ya se pusieron de acuerdo, pudieran eliminar esta ley de extradición o a un acuerdo a lo que se le denomina autoacordado, pudiese ser, sí, o no, abogado Nolasco. Analizándolo y basados en el antecedente, el juicio en Nueva York debería de enviar una alerta a los políticos en nuestro país para que comiencen a hacer las formas o las cosas de forma correcta. Pero lastimosamente estamos viendo una clase política que, tomando como referencia lo que está sucediendo en este juicio, comienza
a promover toda una práctica de secretismo, de opacidad, que lo que hace es empeorar la situación. A mí me gustaría decir aquí que en este caso la Corte Suprema de Justicia seguirá manteniendo el auto acordado para garantizar las extradiciones, pero lastimosamente no lo puedo asegurar porque la clase política ya nos ha demostrado que los intereses de la población hondureña no siempre están en la escala de prioridades de quienes toman las decisiones del país. ¿Ha servido de blindaje más bien eso que ha ocurrido en el Congreso? En efecto, sirve para blindar a los corruptos. Hay muchos pactos de impunidad. Tenemos a la ley de amnistía política, por ejemplo, tenemos a la inmunidad parlamentaria, y así podemos seguir hablando, por ejemplo, del Código Penal y otra serie de leyes que lo que hacen simple y sencillamente es legalizar la corrupción. Abogado Perdomo. Bueno, yo comparto mucho el criterio del abogado Nolasco en ese sentido. Creo que también la comisión que fue por parte del Ministerio Público, a partir de lo que se está ventilando en el juicio allá en la Corte Sur de New York, tiene una responsabilidad de venir a investigar cada una de esas posibles denuncias que se puedan presentar o esas líneas de investigación. Vea, nosotros tenemos que ser muy respetuosos del principio de inocencia y emprender una investigación objetiva, imparcial, oportuna, oficiosa y con los criterios de la debida diligencia no es algo malo. A las personas que se investigan, más bien esto les permite poder llegar a la opinión pública y decir, ¿saben qué? Las acusaciones no son así. Tenemos una investigación con muchos criterios que nos dicen de que nosotros no cometimos esas denuncias que se realizaron de repente en la Corte de New York. Pero se tienen que realizar las investigaciones y las tiene que hacer de oficio el Ministerio Público. A partir de ese momento, nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan comprometidas están las nuevas titularidades de este ente de persecución penal pública. Y a partir de eso también nos vamos a dar cuenta cuáles van a ser las líneas que van a emprender ya una Corte Suprema de Justicia y los demás órganos de los que mencionamos el día de hoy. Es decir, que pudiesen más bien llevarse a cabo procesos exactamente desde este momento para evitar algunas extradiciones. Bueno, yo quiero pensar de que eso no va a ser así. Quiero pensar que se va a respetar no solo el acuerdo bilateral que se tiene con los Estados Unidos, sino que también el auto acordado que permite regular los procesos de extradición. Y precisamente es donde nosotros tenemos que entrar como organizaciones de sociedad civil, como ciudadanía hondureña, a darnos cuenta de que este tipo de instrumentos normativos lo que nos permiten es precisamente coadyuvar la justicia, pero esa justicia se tiene que comenzar a implementar en Honduras, y esa justicia tiene que ser precisamente a partir de la independencia como principal garante para cada uno de nosotros como ciudadanos de que se va a tutelar y en su defecto reparar cada una de las vulneraciones a nuestros derechos. ¿Usted cree que pudiesen venir represalias debido a todo esto por parte del gobierno norteamericano? Y las represalias son meter a algunos magistrados o diputados o de la clase política en agregarlo a la lista de Engels o agregarlo a la lista Magnitsky, que es cancelación de visas, que es una cuestión más que todo de una sanción de orden moral. Pudiese ocurrir esto debido a cómo se ha ido manejando toda esta situación, y en todo caso de ser utilizado ese blindaje para llevar procesos aquí en Honduras por parte de esa comisión que se envió del Ministerio Público y que ustedes señalan que de ahí nos vamos a dar cuenta de qué están hecho el Ministerio Público y hasta dónde puede llegar con esos procesos de las personas que se mencionan, que no todos los que se mencionan se pueden señalar tampoco como culpables, porque el principio de inocencia es inviolable. Correcto. Yo considero que antes de ponernos a pensar las repercusiones que puede tener el gobierno de los Estados Unidos con personas que a lo mejor hayan cometido actos de corrupción, creo que es más importante ver qué es lo que puede hacer los entes aquí en Honduras. Porque al final la justicia para el hondureño tiene que ser impartida por una Corte Suprema de Justicia y por un Ministerio Público. Creo que es importante el rol que va a ejercer a partir de estas posibles denuncias o señalamientos que se hacen en la Corte Sur de New York, como lo venimos mencionando, pero también la oficiosidad y la independencia con la que va a actuar el Ministerio Público, con lo que va a actuar la Corte Suprema de Justicia. A partir de ahí podemos ver cuál es el desenvolvimiento que se puede dar por el gobierno de los Estados Unidos, pero yo creo que es necesario para los hondureños que ya anhelamos precisamente que se rompan los pactos de impunidad, que anhelamos que se rompan lo que es una justicia selectiva, que ya se comience a trabajar pensando en el ciudadano de a pie,
en usted, en mí, en la persona que está afuera, que día a día se esfuerza por progresar en este país, que tenga, por ejemplo, un Ministerio Público, una Corte Suprema de Justicia, y que tenga la certeza que si alguien comete un delito contra la administración pública, esa persona va a obtener una sanción acorde al delito cometido, y que eso va a servir de ejemplo para que en este país la corrupción se deje de legalizar y se deje de politizar y deje de ser un sistema estructural con el cual nosotros nos regimos y comencemos a ver por fin anhelos de paz, justicia y prosperidad en nuestro país. Muchas gracias, abogado José Carlos Perdomo. Abogado Cristian Nolasco, también muchas gracias, les agradecemos su comparecencia aquí en el programa Analistas de la Noticia a través de ICN, y esperamos que no sea ni la primera ni la última, en que este espacio realmente es un espacio abierto. Hemos invitado también a gente del Partido Libertad y Refundación, no han aceptado la invitación. Tal vez en otra oportunidad pues pudiesen estar ahí para hacer un equilibrio y un balance, porque no, aquí la situación no se trata de destruir ni tampoco hacer una oposición. Si se hace una oposición es constructiva, se trata de construir. Por eso es que buscamos el equilibrio aquí a través de Analistas de la Noticia e ICN, pero se niegan muchas veces a responder este tipo de situaciones. Pero bien, les agradecemos a ustedes su comparecencia. Buenas tardes, que estén bien. Buenas tardes. Bien. Hasta luego. Bien, ahora les mostramos quiénes son los mencionados. Es una larga lista, quiénes son los mencionados en Nueva York. Ahí es una galería. Mencionados: Mauricio Villeda, Carlos Zelaya, Pepe Lobo, Ecónomo, Oscar Nájera, Miguel Pastor, Julián Pacheco. Hay una larga lista. José Sánchez, que es un seudónimo, Leopoldo Crivelli, que es alcalde de Choloma, Alexander Ardón, exalcalde de Paraíso, Julio Barahona, Hugo Ardón, hermano de Alexander Ardón, Arnaldo Urbina, exalcalde de Lloro, Mario Calix, alias Cubeta, que le llaman, creo, también está mencionado, don Ricardo Álvarez, Hilde Hernández, Humberto Palacio Moya, que ya, creo que sí, ya falleció él, don Freddy Nájera, quien ya se declaró culpable también allá, David Leonel Rivera Maradiaga, de Los Cachiros, Neri López, que también ha fallecido, Byron Ruiz, quien también guarda prisión creo que ya salió Byron, ¿no? ¿O no? Sí, creo que ya más bien está libre. Neftalí Duarte, don Manuel Zelaya Rosales, el Chapo Guzmán, Fuad Jarufe, Giovanni Fuentes, Tony Hernández, Juan Carlos Bonilla, quien ya se declaró culpable también, don Tony Hernández y don Giovanni Fuentes, que están prácticamente guardando prisión allá. Y Mauricio Hernández, que a propósito de él hoy ha emitido un comunicado el Ministerio Público sobre el aseguramiento de 37 bienes. Óigase bien, 37 bienes, hasta ahora lo vienen a hacer. Eso es lo que no entendemos, esa es la parte que no entendemos de la justicia hondureña, ni tampoco del Ministerio Público. Así que, así están las cosas. Y en horas tempranas también, en horas muy tempranas, ya cuando inició el juicio, inició de esta manera. Pero ustedes, yo sé que le han venido dando seguimiento a todo esto a través de ICN y Analistas de la Noticia, y a esta hora, a la 1 de la tarde, solo les voy a decir los del principio, para que ustedes le han seguido todo el hilo y a esta altura ya están mejor informados que todos, ¿verdad? Ya se han hecho los primeros posteos, los primeritos posteos entre el jurado juez Castel. Jurado espera que haya tenido un buen fin de semana. Lo hice, acabando, y una fiesta de cumpleaños. Estabile, continúa el abogado de Job, Renato Estabile. Señor Rodríguez, usted admitió que era culpable de lo que se le acusó en el 2010, ¿verdad? Giovanni, cierto que Giovanni también es un seudónimo que utilizan, ¿verdad? Y ya se ha logrado detectar que es el subcomisionado Vargas, quien supuestamente, bueno, y que declaró que había enviado a asesinar al fiscal de Oro, Orlan Chávez, perdón. Estabile, abogado de Job, y en el 2016 se entregó a Estados Unidos. Giovanni Rodríguez, fui a la embajada de Estados Unidos, ahí había un agente de la DEA, él coordinaba todo, me entregué voluntariamente. Estabile, saliste a la televisión en el 2016. Giovanni, no lo recuerdo. Ahí están los videos, ahí salió.
Abogado de Job, Estabile, me gustaría reproducirle al testigo algo de audio con auriculares, juez Castel, y preguntarle si eso le refresca la memoria. Estable, sí. Se ponen auriculares aparentemente de una aparición televisiva en el 2016. Y aquí pues ya esto ha trascendido. Bien. Y también Estabile le pregunta, abogado, que es el abogado de Job, entonces en la televisión negó que fuera un traficante de drogas. Giovanni, estaba hablando del caso del 2009. Estabile, pero usted era culpable en este caso, ¿verdad, Giovanni? Sí, Estabile, pero dijiste que eras inocente, ¿verdad? Giovanni, estaba concretando la operación, o sea, me imagino que era la operación de entrega. Estabile, abogado de Job, estabas mintiendo, ¿verdad? Giovanni, sí, le responde. Estaba aclarando eso, Estabile. Muévase para tachar todo lo que después de la palabra sí, juez Castel, concedido. Estabile, y por favor indica al testigo que no agregue cosas, de lo contrario mi estimación de tiempo no se cumple. Juez Castel, usted no puede en la fase de contrainterrogatorio explicar su respuesta. Abogado de Job, Estabile, usted firmó un acuerdo de cooperación con la DEA de 2016. Giovanni le responde, solo una rendición. Estabile, déjeme mostrarle el acuerdo, no lo presentaré como prueba. Estabile le pregunta, ¿estabas esposado en el avión de la DEA? Giovanni le contesta, sí. ¿Quién es Juancho León? Giovanni, un traficante guatemalteco, pero solo trabajé con él a través de El Rojo. Estabile, a través del abogado Wilmer, ¿usted contrató para matar a Orlan Chávez, Giovanni? Responde, sí. Estabile, abogado, ojo, ahí sale otro nombre. Wilmer, del abogado Wilmer. No sabemos quién es el abogado Wilmer. Estabile, abogado de Jehová, pero no le contestó todos los detalles al fiscal. Giovanni, le dije lo importante, no los detalles. Estabile, le dijiste que pagaste $5,000. Giovanni, no lo recuerdo, dice. Estabile, ¿cuántas veces has contratado por asesinato? Giovanni, una vez. Bien, hasta ahí. Ahí se los voy a dejar. ¿Sabe por qué? Porque ustedes ya se han venido informando y es para recordarles a esta hora cómo va el juicio ya. Yo solamente les traigo a colación los primeritos que salieron para que ya ustedes ya tengan todo el panorama a esta hora completo. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.